son dos grandes banderitas. Una de ellas que el niño no está desarrollando lenguaje, según los estándares, ¿verdad? Para cada edad. Y segundo, que no se relaciona bien, que no mira la cara, que no demuestra afecto, que no juega con otros niños, que le gustan más los objetos que las personas. Eso es en términos generales. Y de ahí lo importante es que el pediatra, cuando los papás tienen esa preocupación, los refiere inmediato. Como yo digo a mis estudiantes en ciencias médicas, yo prefiero que usted refiera y no tiene, a que quiere esperar y después tiene, y ya han pasado 3 o 4 años, y en esos 3 o 4 años los servicios son fundamentales, especialmente antes de entrar a la escuela, ¿verdad? Así que todo eso nos lleva, ¿verdad?, a enfatizar la intervención bien temprana. Bienvenidos a esta nueva edición de Alterna Podcast y hoy tenemos un invitado especial, un amigo, Gracias. Un gran investigador, uno de los investigadores latinos más importantes que hay a nivel mundial y uno de los investigadores puertorriqueños más importantes que tenemos. Alterna Podcast. Y es el doctor Nicolás Linares. Muy agradecido, doctor, de que haya aceptado la invitación. Ángel, gracias por esta invitación, te felicito. Si usted quiere saber algo sobre autismo, el doctor Linares es el experto. Es la persona de mayor referencia aquí en Puerto Rico y en el mundo también latino. Doctor, ¿dónde usted nació? Bueno, Ángel, yo nací en Quebradillas, Puerto Rico, en una familia de clase media, ¿verdad? Muy, muy orientada hacia la comunidad. De hecho, mis orígenes en Quebradilla pues siempre enfatizaron la conciencia social y la compasión hacia los menos afortunados. Y esa familia mía, ¿verdad? Mami, papi, Brenda y Yogi, pues estuvieron siempre apoyando todas mis actividades allá en ese pueblito y allí nací y allí me formé. ¿A qué se dedicaban sus papás, doctor? Pues mira, mami era ama de casa y papi era delineante. Y entonces, en Quebradilla, pues yo entré a la escuela en primer grado. Antes no había kinder, ¿no ves? Y había un proyecto, nunca me olvido, ¿verdad? Para que tú veas por qué las cosas son como son. Había un proyecto en la escuela Betances en Quebradilla de hacer pruebas de inteligencia a niños. Y yo fui uno de los escogidos. Y era la prueba de dibuja a una persona. Y yo dibujé a mi abuelo con todo su sombrero, su cigarro, con la ceniza cayendo al piso. Y de San Juan me vinieron a entrevistar a Quebradilla cuando vieron ese dibujo, porque era algo sobresaliente. Y yo dije, adiós, pues yo soy del montón, ¿verdad? ¿Era por la calidad del dibujo o era por el detalle? El detalle. Y entonces, pues nunca me olvido que mami me dijo, ¿verdad?, que algo que yo escribí, que cuando yo nací, un tío de papi que era espiritista le dijo a ellos, este va a estar con el más grande. Y yo dije, ¿qué será eso? ¿Verdad? Mami me lo decía constantemente. Así que después te digo cuál fue la coincidencia. Eso fue en el momento que usted nació. Que yo nací. Doctor, y terapia del habla. Ajá. ¿Cómo es que usted dice, yo voy a ser terapista del habla? Me voy a especializar en esa área. Yo se lo agradezco a Aristides Pizarro, que era un compañero mío de trabajo. Cuando yo terminé el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, que fue en psicología, yo terminé con un promedio de C. En el área de psicología. No, en general. Así que un promedio de C no te admiten en escuela graduada. Así que tenía interés en ser psicólogo. Entonces, pues solicité a la escuela de psicología y me dijeron, mire, con ese promedio no lo podemos admitir a menos que usted tome un curso graduado y lo pase con A y se haga una prueba de IQ. Imagínate, en esos tiempos. Wow. ¿Y tú sabes quién me hizo la prueba de IQ? ¿Quién hizo Carlos la prueba? Albizu. Wow. Carlos Albizu, que había sido novio de mi tía, Elsie Linares de Ponce. Así que él no podía creer que la escuela de psicología hubiese requerido un examen de IQ. Así que lo pasé, tomé el curso y cuando estaba tomando ese curso graduado para poder admitirme a psicología, el profesor nos llevó al centro de rehabilitación de Centro Médico por la noche, porque era un curso por la noche.
Y cuando nos dio el tour por el centro, nos dijo, y esta es la sección de patología del habla que está cerrada porque no hay profesionales. Y fue la primera vez en mi vida que yo oí esa frase. A lo mejor hay personas también que nos están escuchando ahora sabrá Dios. que dicen, adiós, ¿y a qué se dedica un patólogo del habla, doctor? Exacto. Si lo podemos explicar en palabras sencillas, Sí. ¿qué hace un patólogo del habla? Un patólogo del habla hace evaluaciones, diagnósticos, tratamientos e intervención con la familia para desde bebés hasta ancianos que tienen problemas al hablar o al entender o expresarse por distintas causas, congénitas, strokes, cualquier situación de nutricional, cosas que pueden pasar en ese embarazo también de la mamá, o ahora mismo las personas con Alzheimer están teniendo problemas de comunicación, problemas de tragado. Así que cuando yo fui a esa visita, al otro día fui a la oficina y había un amigo, Aristides Pizarro, que me enseñó el Imparcial. Y en el Imparcial había una noticia de que estaban abriendo las solicitudes para patología del habla en ciencias médicas. Y yo vi eso y dije, ay, deja solicitar ahí también. Y solicité, ¿verdad? Y después de mucha lucha para entrar, porque pensaban que yo era de la FUPI. Anda. La directora le dijo a mi tío, que era profesor de odontología, que no me habían admitido porque yo era un revolucionario. Y entonces cuando él vio la foto, dije, ese no es él. Era otra persona. Era otra persona que nos parecíamos. Y entonces me admitieron y después me convertí en el estudiante favorito de esa doctora, la directora, la doctora Cancel. Doctor, y le pregunto, o sea, ¿cómo entonces comienza esa historia de comenzar a estudiar para ser patólogo del habla a comenzar a interesarse por el tema del autismo y comenzar a especializarse y convertirse en un experto, un investigador en esa área? Sí. Yo, en esa trayectoria, ¿verdad? De yo ver todas las discapacidades, pues gracias a mi esposa Marta, ¿verdad? Que se fue a estudiar conmigo al doctorado. Pero yo, desde chiquito, en la familia había un primo mío con autismo severo, dos primitos sordos. O sea, ya yo tenía esa conciencia desde pequeño. Y cuando terminé, ¿verdad? Esa preparación en ciencias médicas, mi primer caso fue un niño con autismo. Wow. Y yo vi ahí todos los problemas, ¿verdad? Cuando hablamos de autismo, muchas personas piensan, antes no se hablaba de autismo. Antes era que eran hiperactivos. Antes era que eran retardados, usaban esa frase. O que se pasaban molestando, inquietos. Ahora todo el mundo dicen que es autista. O sea, ¿verdad? Son frases que uno escucha con mucha frecuencia. El tema del autismo, doctor, es que hay más casos ahora, es que hay mayor diagnóstico, es que... ¿qué es lo que ocurre con el autismo? Si es una condición que siempre ha estado, pero que no estaba diagnosticada. Sí, la historia del autismo, ¿verdad? Comienza con Kanner en la década de los 40 en Boston, pero la situación ahora es que como hay más conciencia, hemos estado desde 1988 adiestrando, dando servicio, ¿verdad? Sobre autismo, hay más conciencia de las características, pero también hay una preocupación de que puede estar pasando algo en esos primeros 4 meses de embarazo de las mamás, que hay mucha tensión, y hay algunos investigadores que sugieren que toda esta tensión ahora en las madres embarazadas por las situaciones de los países está causando que ese bebé se afecte su sistema nervioso, ¿sabes? Así que ahí están llegando muchos niños con autismo después de la pandemia. O sea que puede haber una relación, según las investigaciones que hay, entre el cuidado prenatal y la posibilidad a que ese niño o niña tenga autismo. Seguro, porque en esos primeros 4 meses hay que controlar la alimentación de ese bebé, ¿verdad? A través de la mamá. Hay que controlar la tensión nerviosa. Hay que atender situaciones de salud. Y en la pandemia muchas mamás dejaron de ir a los médicos por miedo a enfermarse, ¿verdad? Y además toda esa tensión de la pandemia se está sugiriendo que puede estar detrás de esta
alta incidencia ahora, ¿verdad? Lo importante del autismo, Ángel, es que hay que entender que hay distintos niveles de autismo. Autismo leve, moderado y severo. Y aunque el niño tenga dos niños tengan el mismo nivel de severidad, autismo 1 que le llaman, no son iguales. Los institutos nacionales de salud están enfatizando la personalización de los servicios, porque aunque tú tengas el mismo diagnóstico, no son iguales en las fortalezas y retos que tiene ese ser humano, ¿lo ves? Así que el autismo se caracteriza por problemas de socialización, problemas de integración sensorial, a unos les molestan los sonidos, problemas de habla y lenguaje, de comunicación, o sea que son muchos problemas. Si nosotros te fuéramos a explicar todos los niveles de severidad, hay cerca de 390 posibilidades de diagnóstico en autismo. Hay casos particulares que usted diga, casi siempre que mamá llega o papá viene preocupado para que se evalúe a un niño o una niña, es por esto. Sí. ¿Qué es esa banderita que levantan los familiares o los papás que dicen, voy a traerlo porque creo que podría ser autismo? Sí, son dos grandes banderitas. Una de ellas que el niño no está desarrollando lenguaje, según los estándares, ¿verdad? De para cada edad. Y segundo, que no se relaciona bien, que no mira la cara, que no demuestra afecto, que no juega con otros niños, que le gustan más los objetos que las personas. Eso es en términos generales. Y de ahí lo importante es que el pediatra, cuando los papás tienen esa preocupación, los refiere inmediato. Como yo digo a mis estudiantes en ciencias médicas, yo prefiero que usted refiera y no tiene, a que quiere esperar y después tiene, y ya han pasado 3 o 4 años, y en esos 3 o 4 años los servicios son fundamentales, especialmente antes de entrar a la escuela, ¿verdad? Así que todo eso nos lleva, ¿verdad?, a enfatizar la intervención bien temprana. La intervención temprana es fundamental. Desde que nace, doctor. Sí, ya se puede empezar a los 15 o 18 meses de edad, ¿no? Y obviamente estas familias en Puerto Rico, que son mayormente pobres, necesitan muchos apoyos, mucha orientación, muchas guías y mucha solicitud de resultados. Porque hemos visto, Ángel, que en Puerto Rico, por la situación de pobreza, muchas familias están sobrecargadas y quieren que uno les cure al nene. Entiendo. Y esto no es el modelo médico. El modelo médico de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, no es lo que funciona aquí. Aquí requiere intervención en la clínica, intervención en el hogar, intervención en el centro de cuidado e intervención en la escuela. ¿Y qué es lo que cuál es una expectativa real, doctor? Porque como usted dice, y esto es bien importante cuando lo hablamos en términos de lo que es comunicación de salud, que la persona no es necesariamente autista, una persona con autismo, que no es diabética, es una persona con diabetes, exacto, ¿verdad? Porque la condición no define a la persona necesariamente. ¿Cuál es esa expectativa real? Porque puede ser, nene tiene autismo y yo quiero que usted me lo cure o me diga que 5 cosas, 3 cosas tengo que yo que hacer para que se le quite el autismo. O sea, ¿cuál debe ser una expectativa real? Que ese niño o niña sea funcional, operacional, que... Todo depende del nivel de severidad, Ángel, y de la participación de la familia y el equipo en intervención bien temprana, ¿no ves? Yo tengo estudiantes con autismo estudiando en el recinto de Mayagüez, porque los papás se preocuparon por esa intervención, el trabajo en equipo, para que ese niño pudiera tener las destrezas y solicitar a la universidad y entrar. Tengo otros que no están en la universidad, pero trabajan exitosamente en distintos lugares. Así que esa intervención, obviamente en Puerto Rico hay una crisis ahora mismo por los profesionales que se están yendo, las familias que están sobrecargadas o están tensas. Y así que tiene que haber un sistema. Me da mucha pena los Head Start que están cerrando, porque los sistemas Head Start ayudan a la detección y a la intervención de esos niños con familias pobres, ¿no? Así que toda esa situación del autismo, pues no solamente trabajamos con eso, porque son muchas discapacidades las humanas, ¿verdad? Y entonces una de las cosas más importantes que pasó en mi carrera después que Marta y yo terminamos el doctorado allá en Illinois es regresar a Puerto Rico y recibir una oferta de trabajo en el recinto de ciencia médica que me había dado una beca, ¿verdad?
Y a los 5 meses de yo estar allí, ya tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Sí, pero doctor, ya mismo vamos con porque eso es un detalle que tenemos que explorar. Pero quiero compartirles una anécdota que a mí en mi vida personal me impactó. Recuerdo en un proyecto que tuvimos la oportunidad de colaborar, era un proyecto que estaba corriendo el doctor, estaba a cargo del doctor, y era un proyecto de siembra. Ajá. Entonces, estaban estos participantes, había uno de ellos egresado de la Universidad de Mayagüez. O sea, los gemelos. Eran unos gemelos, y uno de ellos, uno de los participantes, llevaba meses sin hablar. Ajá. Yo recuerdo al papá acercándose: doctor, mi hijo lleva meses sin hablar. Yo estoy físicamente allí observando la situación y veo que están cogiendo una pala, están cogiendo diferentes instrumentos y no entiendo. Y recuerdo que me le acerco a usted y le digo: doctor, ¿pero qué van a hacer ellos? Usted me dice: no, ellos van a sembrar, ellos van a estar tocando la tierra y sembrar. Ok, pues van entonces a sembrar. Y recuerdo que aquel muchacho cogió una piqueta y da 2 veces así en el suelo, y cuando da, dice: papá, papá, papá. Y aquel papá se ha virado y se ha ido a llorar. Porque habló. Porque habló. Sí, sí. O sea, es la actividad. Hay una conexión de la tierra con Es con una el conexión arte. del movimiento con el habla. Nosotros, los seres humanos, somos seres de movimiento. Todo en nuestro cuerpo está moviéndose. Todo. Así que hay evidencia que si tú sacas a las personas de ambientes pasivos y los pones a mover, eso activa el cerebro, incluyendo personas con Alzheimer, ¿verdad? Así que lo que pasó ese día fue que él estaba en una actividad de movimiento que era funcional, que era terapéutica, y eso estimuló a que hablara. Sí. También yo recuerdo un proyecto que tuvimos en Aguadilla, ¿verdad? De surfing, que una mamá, el nene cuando salió la primera vez del agua con los maestros, ¿verdad? Le dijo a la mamá en inglés: Mama, thank you for this. Y la mamá se desplomó en la arena a llorar, porque nunca... Ese mensaje estaba grabado en su cerebro, y él parece que la actividad... No lo transmitía. Lo transmitía, y parece que la actividad de surfing, que es tan intensa, provocó que hablara. Era la primera vez que la mamá escuchaba a nene hablando. Y en inglés. Wow. Así que son cosas que uno, ¿verdad?, tiene que seguir estudiando, ¿verdad? Que es una de las causas que me tienen aquí, ¿verdad? Todavía, es que si tú te apasionas con un tema, tú sigues buscando, como te pasa a ti, ¿verdad? Que se nota. Si tú tienes pasión por un tema y quieres mejorar la condición de los seres humanos a través de ese tema o esa pasión, pues tú sigues adelante, Doctor, usted tuvo una experiencia extraordinaria. Cuando usted llega de completar su doctorado, 5 días después recibe una llamada para ir a atender a un paciente. Sí, te voy a explicar. Cuéntame esa historia, porque eso es un aspecto de la historia suya, pero es un aspecto de la historia de Puerto Rico. Sí. Que mucha gente no conoce. Pues, estando yo recién graduado de doctorado y recién llegando a ciencias médicas, pues vino Melo Muñoz a decirme que necesitaba ayuda porque a su papá, don Luis Muñoz Marín, le había dado un stroke, ¿verdad? Wow. Y ella me permite decir esto. De hecho, yo escribí una anécdota, no sé si te tengo. Hay un libro. El librito que escribimos con el recinto de Mayagüez, ¿verdad? Su voz en silencio es el libro. Ajá, Su voz en silencio. Con el alcalde de Mayagüez. Entonces, cuando eso pasó, yo dije: esto es lo que decía mami del tío mío espiritista, que dijo que iba a estar con el más grande. O sea, que son cosas que uno no puede entender, ¿verdad? En esta vida. De repente llega ese momento y usted conecta un momento con el otro, ese paralelismo. Sí, lo parié. Estuvimos trabajando con don Luis, doña Inés y yo 6 meses, 7 meses antes de las elecciones del 76. Pero ¿cómo es el momento cuando usted llega allí? ¿Usted sabía que iba a ir a atenderlo a él? Sí, a mí hicimos la cita para llegar a su casa en Trujillo Alto. Cuando yo llegué a la sala estaba llena de gente y yo dije: yo no puedo evaluar un paciente con otras personas. Así que él me miró, nunca me olvido de eso,
pero con una cara de depresión, ¿verdad? Y entonces después que saludé a todo el mundo que estaba allí, nos fuimos a un cuartito aparte en privado y ahí empezamos a hablar. Pero doctor, pero vamos a poner en contexto. Estos 5 días después de que usted llega de Estados Unidos, sí. O sea, usted es un joven. Sí, yo tenía 28 años. Y llega allí a atender a Muñoz Marín. Wow. Marín. Ya había una relación con la familia por una nieta, ¿verdad? De Muñoz que tenía problemas. Así que todo esto estaba confabulado por la vida, porque cuando esa nieta fue a la escuela de patología del habla, que yo era estudiante, me la asignan a mí, con don Jaime Benítez, que pidió ayuda, me la asignan a mí, así que ya había una relación que cuando a don Luis le da el stroke, pues me llaman a mí. Wow. Estuvimos trabajando, fue una situación bien intensa para todos, porque imagínate, yo acabadito de regresar con el doctorado, había que demostrar que mi disciplina funcionaba, ¿verdad? Porque mucha gente no sabía qué era eso de patología del habla. ¿Se entendía como algo médico en aquel momento? ¿Se entendía como...? Se sentía como niños que tienen problemas con el frenillo o para pronunciar las letras, pero no se veía que esto es para todas las edades. O sea, que aquel caso era importante para que la gente tuviera un awareness de lo que trataba. Exacto. Y del hecho de que todos somos vulnerables, incluyendo Muñoz Marín. Así que esa fue una experiencia muy bonita y doña Inés, que siempre había sido maestra, ella era mi coterapista y trabajamos todos esos meses de enero a noviembre y hablamos y él me pidió de dar un discurso. Así que me sucedió como la película de King's Speech. Sí, excelente película, excelente película. Pero doctor, usted llega, él está allí, lo mira con esa cara como deprimido. ¿Y cuál fue su reacción en aquel Pues momento? Mi reacción fue, vamos a tener que trabajar con estas emociones. Yo quería saber si era una afasia o era una disartria, que es problemas para articular, ¿verdad? Las afasias son problemas de lenguaje receptivo. ¿Qué le había pasado a él? Un stroke. Un derrame. Un derrame cerebral. Sí. Y tenía dificultad para poder hablar. Él podía entenderme, pero no podía articular las palabras con los fonemas de las palabras, ¿verdad? Le salía otra cosa. Eso se llama apraxia del habla. Qué interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Sí. O sea, tú sabes lo que quiere decir, pero no te sale por la boca. Porque no tienes esa voluntad, esa neurológica para producir eso. Quiero decir gracias, lo tengo aquí, pero no puedo decirte gracias. A lo te sale grosso. ¿Lo ves? Una de las primeras palabras fue aquello que decía compatriota. No le salía porque es una palabra complicadita. Le salía completita o con platita. Imagínate la frustración. ¿Cuánto tiempo él tenía para dar el discurso? Él dio un discurso que fue como 15 minutos. Pero la preparación, ¿cuánto? No, nosotros tuvimos 6 o 8 meses. 8 meses para prepararse para ese momento. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque primero comenzamos con las terapias y después vino la idea del discurso. Yo le pregunté si lo quería hacer y me dijo que sí. Ese deseo de él de comunicarse con su gente. Y trabajamos hacia el discurso. Pero doctor, estamos diciendo que estamos preparando a una figura importante para ir a darle un discurso. Un discurso. Que es tal vez su discurso más importante. Y imagino yo que un líder como Muñoz Marín, estamos hablando de una persona que no quiere que ese mensaje sea interrumpido o que las personas enfoquen en la situación que tiene del habla más que en el mensaje. Además que la gente ya sabía que él había tenido un stroke. Así que me imagino que lo que él quería era poder pronunciarlo sin ningún expresar tipo el mensaje. Wow. Nunca olvido que cuando que me lo contó doña Inés, cuando iban entrando al estadio, no recuerdo si fue en Bayamón, la gente sabía que él iba en esa guagua y empezaron a darle golpes de emoción de que ahí venía Muñoz Marín a hablarles en ese discurso. Y cuando él dijo compatriota, que lo dijo bien, yo me emocioné muchísimo. Yo estaba oyéndolo en casa. Y la gente esto todo está grabado, ¿verdad? La fundación tiene todo eso. ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo es esa práctica? ¿Él está leyéndolo? Eso es como le digo a mis estudiantes de la universidad y a las familias, es como tocar un piano. Tocar un piano es una actividad neuromuscular con los dedos y que tiene la cuestión de la música. Si tú no practicas, no vas a tener fluidez. Pues lo que hicimos fue con doña Inés,
ella no lo dejaba quieto, porque yo me iba y ella seguía con las actividades y actividades. Y recuerdo que una vez yo llegué, que yo lo cuento en el libro, y él estaba como deprimido, y ella, que tenía un control, ¿verdad?, afectivo sobre su esposo, le dio un puño en la mesa y le dijo: «Contra, Muñoz, hazle caso a Nicolás, que me vas a matar». Wow. Y esa frase lo impactó y ahora ahí echó para adelante, para que tú veas. O sea que en cierta medida, doctor, terminó convirtiéndose como en un maestro de Muñoz con el apoyo de otra maestra, que era doña Inés. O sea que el apoyo familiar fue vital para que él pudiera. Fue básico para que hubiera esa rehabilitación. Doctor, le pregunto, usted estuvo 8 meses con Muñoz Marín. ¿Cómo era él como persona? Muñoz era un hombre artístico. Usted estuvo en su casa, ¿verdad? Estuve en su casa, era muy, muy poético, el lenguaje de él era muy de aquí y ahora, y unas oraciones cortas, pero muy intensas. Y nunca, también amaba la música y el teatro musical, y él me cantó una canción del musical Showboat, que se llamaba El Viejo Río. Y la canción básicamente lo que dice es: soy como un viejo río que fluye y fluye, un viejo río que fluye y fluye hasta el final, ¿verdad? Y yo creo que nadie en esta vida oyó a Muñoz Marín cantar como yo, ¿verdad? Así ¿Le que gustaba la música? le gustaba. Y el teatro musical, que a mí también me encanta. Y entonces, durante ese proceso con él, yo vi una persona que era un artista que se convirtió en político, ¿verdad? Un lingüista, un poeta, y él tenía una expresión facial también de convencimiento. Él te miraba y te convencía, ¿verdad? Y a esas fotos que él me regaló, que doña Inés, tú sabes que doña Inés grabó las sesiones de terapia y están en una biblioteca en la Interamericana. No sabía eso. Sí, están allí. Las sesiones suyas con Muñoz están grabadas. Están grabadas en audio. Sí. ¿Y fueron grabadas por doña Inés? Y después las donó la fundación. Wow. Una mujer bien avanzada. Sí, sí. ¿Cómo era ella? O sea, estamos diciendo que usted estuvo allí en ese ambiente, en su cotidianidad familiar. ¿Cómo era ella? Doña Inés era una mujer tan contenta todo el tiempo y tan productiva y tan entusiasta y tan positiva, como una buena maestra. Ella fue maestra en los campos de Puerto Rico y ella esa pedagogía la usó con su esposo, dando entusiasmo, ¿verdad?, a una persona que estaba discapacitada, ¿verdad?, y que estaba frustrada emocionalmente. Porque un individuo que había usado su habla y su lenguaje para cambiar la voluntad del país estaba en una situación un mutismo, ¿verdad? Sí. Un mutismo funcional. Y eso pues lo frustraba. Y ella, como lo conocía también, ella supo por dónde motivarlo para rehabilitarse. Y Jaime Benítez, ¿cómo era, doctor? Ay, don Jaime, esa es una historia también importante. Don Jaime Benítez, cuando yo fui a su primera evaluación, me dio este mensaje: llévame al gallinero. Y yo dije: ¿cuál es el gallinero? Mi recinto. Sácame de casa y llévame. Así que Jorge Sánchez era el presidente de la universidad y yo se lo dije a Jorge y Jorge me dijo: yo lo mando a buscar con chofer. Así que una tarde estuvimos allí frente a la biblioteca del recinto de Río Piedra, toda la gente esperando a Jaime Benítez, que llegó en ese carro que le dio Jorge Sánchez. Cuando se bajó le dieron un aplauso y él entró a la biblioteca y de momento empezó a hablar fluyente. Él lo que estaba era deprimido. Wow. Así que estuvo allí y lo hicimos feliz. O sea que
para que tú veas que el habla y lenguaje requiere ambientes naturales, ambientes pragmáticos. Él dio su discurso allí de regresar. Le tenían una oficina lista para él en la biblioteca. Él estuvo feliz por eso. Así Y que, doña Felisa Rincón de Gautier, ¿cómo pues, era ella? doña Fela era una mujer bien cómica. Yo nunca me olvido, ¿verdad? Que criticaba a los políticos de que hablaban de manera que no se entendía. Ella también funcionó, ¿verdad? Muy bien en sus terapias. No era muy severo, era una cosa leve, ¿verdad? Por un stroke, una trombosis cerebral. Y ella, pues, muy elegante siempre, como, ¿verdad? Ujú. Y yo iba una vez en semana y progresó bastante, sí, también. Y de estas personas, doctor, de las personas que el público en general podría reconocer su nombre, Ajá. ¿cuál ha sido la que más le ha impactado? Definitivamente don Luis Muñoz Marín, porque fueron muchos. Imagínate, se estaba cumpliendo el vaticinio de mi tío, y eso que le había dicho, yo tenía que también demostrar que se echaba para adelante, ¿no? ¿Y de qué hablaban en la terapia? Porque yo me imagino que hablar con Muñoz Marín y decirle, repite conmigo, A o B. No, las No sé. terapias eran con un enfoque pragmático, porque siempre he creído en eso, que sea para comunicar en el diario vivir. Y obviamente a él le encantaba todo lo que fuera político, palabras de política, ¿verdad? Y cuando empezamos a trabajar hacia el discurso, pues la cosa se fue complicando. Pero hay una cosa, Ángel, y es que tenemos que trabajar juntos con el personal de medicina, porque aparentemente su apraxia del habla se debía a quizás una inflamación post-trombosis, porque el cerebro se inflama y al inflamarse no funciona bien. A lo mejor esa inflamación también fue bajando para que él pudiera hacer lo que hizo. Recuperarse. Sí. Y entonces él estaba en tratamiento médico, ¿verdad? Y en la rehabilitación de habla y lenguaje. Pero esa rehabilitación de Muñoz se debió a cómo fue mejorando su biología cerebral y la intensidad de la intervención de Doña Inés. ¿Qué pasa? Que él da su discurso, ¿verdad? Y nos quedamos siempre muy, muy amigos. Y entonces alguien bien importante se enteró que era Norman Maldonado, que yo había llegado a Puerto Rico, estaba en el recinto y él estaba buscando ayuda para un familiar que tenía tartamudez. Wow. Así que yo traté esa familiar de Norman, que mejoró muchísimo, y ya tú sabes que Norman empezó a valorar lo que hacíamos en patología del habla y lenguaje. Y una vez fue rector de ciencias médicas, luego presidente de la universidad, me apoyó en todos los proyectos que yo le sugerí para seguir mejorando la capacidad de las personas con discapacidad. En aquel momento se preparaban profesionales en Puerto Rico. Sí. De hecho, pero no a nivel doctoral todavía. No. Estaba a nivel de maestría y todavía estamos, ¿verdad? Así que esa experiencia con Muñoz, luego con Norman Maldonado, me trajo luego a Abelardo Díaz Alfaro, Abelardo Díaz Alfaro. que Wow. le dieron un golpe en la cabeza para robarle y quedó con problemas del habla. Un sobrino de Sánchez Vilella. Todo el mundo se enteró. Doña Fela. Doña Fela. Y que tú sabes quién fue el último, el que me abrió el campo para la familia Muñoz, que don Jaime Benítez también le dio un stroke. Así que esa experiencia, ¿verdad? Predicha por mi tío espiritista, fueron unas causalidades bien importantes. Y yo vi que nuestra profesión es importantísima, porque una de las destrezas más importantes del ser humano es poder hablar y comunicarse y entender. Doctor, y este tipo de casos que se da en personas cuyo principal herramienta es el lenguaje, es la comunicación, es frustrante para ellos poder reconocer que tienen una dificultad o el proceso para poder trabajar sobre eso, tomar las terapias. Sí, es frustrante. Y a muchos se deprimen. Y esa depresión, que fue lo que pasó, ¿verdad?
con algunos de mis pacientes prominentes, se deprimían y esa depresión no les permitía echar hacia adelante. Así que tiene que haber un trabajo en equipo con psicólogos, psiquiatras, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales. Todos tenemos que trabajar en equipo. Audiólogos, porque también tienen problemas de procesar lo que oyen. Pero este tipo de intervención, doctor, de la manera en que funciona es cuando hay muchos profesionales. Sí, el trabajo en equipo, definitivamente. Así que sí hay una relación cuando hay en una situación de pobreza que no hay... Imagínate tú. Y si no hay acceso a tener una intervención en donde todos esos profesionales se puedan comunicar en pro del beneficio del paciente, me imagino que la situación y la recuperación tarda más aún. Sí, no, y definitivamente sí. Sí, lo que hemos hablado, que es como tocar un piano, que si tú no practicas nunca desarrollas fluidez. En esa intervención para estas personas mayores o niños de ambientes pobres, tiene que haber participación de la familia, porque las terapias de 1 o 2 horas semanales no son suficientes. Hay que ampliar esas horas que va a la clínica o al salón de educación especial con intervención en la casa, y eso es bien complicado, Ángel. Doctor, esta experiencia con estas figuras reconocidas, figuras que están en los libros de historia, ¿cómo lo cambió? Pues me dio la sensación de que esta disciplina que yo ejerzo y mi enfoque de compasión es importante para todo lo que hacemos en esta vida. Entonces, doctor, usted se ha caracterizado profesionalmente por desarrollar proyectos innovadores que impactan a la comunidad, y hay una frase que yo siempre recuerdo de usted, que nadie está exento. Exacto. Y que todos somos personas con un potencial de ser personas con algún tipo de discapacidad, que en alguna etapa de la vida vamos a tener una discapacidad. Todo, porque el cuerpo humano es frágil, el sistema nervioso es un sistema muy potente en términos de funcionalidad, pero también puede ser afectado por un golpe en la cabeza, un trombo, una caída, lo que sea, ¿verdad? Así que algo bien interesante que me pasó fue que en 1980, era un domingo, yo estaba en casa de mi mamá y sonó el teléfono y era un profesor de las clínicas Mayo en Minnesota, que tenían una niña allí de 14 años con tartamudez de Barcelona y no tenían a nadie que hablar español en esa clínica. ¿Y cómo él supo de mí? Porque cuando estaba haciendo el doctorado, yo quería hacer mi disertación en las clínicas Mayo sobre afasia. Wow. Y había escrito una carta y este señor guardó esa carta y con el teléfono y todo. Y cuando esta niña fue allá a Minnesota, pues no pudo ayudarla y me llamó y ellos vinieron a Puerto Rico, gente muy pudiente, catalanes. Ella tenía una tartamudez severa. Se tardaba 2 a 3 minutos en decir su nombre, luchando. Así que estuvo en Puerto Rico 3 meses, luego se fue, yo seguí ayudando. Mejoró, siguió allá. Ellos al año siguiente nos llevaron a España, a Marta y a Nico, Gloria y Adolfo. Que son sus hijos. Los hijos. Familia. Allá, chiquitos, para seguir tratamiento de ella en su casa. Y nos hemos hecho bien amigos. Ella mejoró. Y uno de sus hijos, el segundo nombre es Nicolás. ¡Wow! Sí, y nos hemos mantenido... Se mantiene en comunicación. Ella le puso a su hijo el nombre suyo. Sí, sí. Y de hecho, el año pasado estuvieron en Puerto Rico con nosotros. Así que eso me abrió puertas en España. Y he hecho conferencias y hemos ayudado a niños allá también. Pero crea unos lazos afectivos con los pacientes también, doctor. Seguro, porque es que eso es importante. Yo a mis estudiantes en el programa de Patología del Lenguaje de la Escuela de Profesiones de la Salud, les enfatizo que tiene que haber compasión primero y técnicas científicas después. Doctor, eso, wow. Sí, esa mezcla de compasión y conocimiento de técnicas científicas para ayudar a los pacientes. Doctor, entiendo que, por ejemplo, y es un concepto que algunas, ¿verdad? Es importante explicarlo, la disparidad
Ujú. ¿verdad? Que no todas las poblaciones se atienden iguales unas u otras. Entonces, esto que ocurrió, por ejemplo, en Minnesota, llega esta niña, habla español, allá no la entienden Ujú. y necesitan una persona que pueda entender lo que ella está diciendo para poder ayudarla. Ajá. ¿Qué pasa con las familias puertorriqueñas que van a Estados Unidos o diáspora? Hay casos de niños, entiendo que cuando tienen problemas de que no dominan el inglés, pueden haber problemas de diagnóstico o pueden haber También. otro tipo de. ¿Cómo se da la situación de problemas de diagnóstico? ¿Cuáles son las causas más comunes cuando hay errores de diagnóstico? Sí, sí. Mira, hay un énfasis ahora en los servicios para estas personas de que él o la profesional que está dando el servicio tenga conciencia lingüística y cultural de ese paciente, que se pueda comunicar, que entienda sus gestos, que entienda su manera de hablar, que entienda su contexto social, para que use esa información en beneficio del paciente. No es lo mismo que yo hable español en el contexto argentino, que estoy hablando español en el contexto mexicano, que estoy hablando español en el contexto de Puerto Rico. Exacto, porque son distintos contextos sociales y distintas influencias en la familia. Y ahora mismo con este concepto de disparidades de salud, está habiendo un éxodo de nuestros profesionales porque están reclutando en Estados Unidos personas de aquí de Puerto Rico que sean bilingües para ayudar a los pacientes allá y eliminar esas disparidades de salud que ya están legisladas de que hay que reducirlas mediante enfoques que sean sociocultural y lingüísticos apropiados para esta población. Eso ha traído también entonces que muchos de nuestros egresados de ciencias médicas son reclutados allá y nuestra población aquí ya no va a tener muchos servicios. O sea que hay que bregar con esa situación también. Pero tenemos una población en Puerto Rico que es una población que lo que vemos a nivel de edad, ¿verdad? A nivel demográfico, es un país con una población que es característica de países en guerra, en donde tenemos más personas que mueren que la cantidad de personas que nacen, y una población que mayoritariamente es adulta mayor, que van a necesitar esos servicios. Y pobres. Y que los van, o sea, porque muchas personas creen que la patología del habla es para los nenes, es para los niños o personas con autismo. La patología del habla, una persona que tenga una situación de habla, algún tipo de condición general, poblaciones adultos mayores, necesitan un patólogo del habla. Seguro, y necesitan que ese médico que trata a ese paciente lo refiera para una evaluación completa, porque también otra cosa, Ángel, que hay que enfatizar es que como no hay suficientes patólogos de habla y lenguaje, tenemos que tener un enfoque donde adiestramos al personal de cuidado y a los familiares en cómo intervenir durante la semana, porque esas personas no las vamos a aislar, no queremos que se queden en un hogar de ancianos sin comunicarse, porque nadie sabe bregar con eso. Que eso pasa eso, doctor. Está pasando mucho. Que emocionalmente se afectan. Mira, no puedo hablar, la gente no me entiende, yo mejor me voy a aislarme, me voy a poner aquí a mirar el celular. O a ver televisión sin entender lo que, o solamente mirando. Y con la cantidad escasa de personas en los hogares de cuidado de ancianas mayores que tengan tiempo para participar como coterapeuta, es una crisis. Y que tiene un efecto en cadena, porque si la persona se deprime, se afecta su salud emocional, afecta su salud. O sea, que un efecto en cadena. Me pongo, ponte tú imaginas un hombre como tú que hablas, que lo tuyo es comunicarte a través del habla, que mañana no puedas hablar. Es un impacto grande en tu percepción personal, como en tus relaciones con las otras personas, en tu trabajo, en tus relaciones con la familia. Así que vamos a tener que hacer pronto ya una revolución comunitaria para que estas personas mayores reciban la ayuda que necesitan con métodos tradicionales y métodos que yo llamo complementarios. ¿Qué se puede hacer, doctor? En métodos complementarios es utilizar actividades del diario vivir, como lo hicimos con agroterapia, con surfing, con circuitos psicomotores, para que las personas sean estimuladas con el apoyo de uno, ¿verdad? Por personas que no necesariamente tengan que tener un doctorado. Y en sus actividades cotidianas. Exacto, pero con unos modelos de intervención estructurados. Eso es lo que yo enfatizo en mis orientaciones a la familia. Cuando yo acepto a un niño con autismo, yo le pongo requisitos, tiene que participar, porque si no,
con venir 2 horas a la semana no es suficiente. Y algunas familias me dicen, Linares, yo no puedo, yo estoy trabajando. ¿Cómo yo voy a dedicarle? Imagínate Mamá, tú. papá soltero, abuelos que Exacto. están criando. Sí, sí. Todo eso afecta porque hay un principio de que el niño preescolar que tenga alguna discapacidad tiene que recibir ayuda intensa en esos 4 años de vida antes de llegar a la escuela o si va a homeschooling para que puedan desarrollar destreza. Ese diagnóstico se da, doctor, y esa intervención se está dando antes de los 4 años. Aquí, Está aquí en Puerto empezando Rico a se da. darse, pero hay muchos errores también de diagnóstico. Una evaluación de autismo toma sus 3 o 4 horas. Y yo he visto algunos informes de una evaluación que lo hicieron por entrevista a mamá y papá, no vieron al nene en 15 o 20 minutos. No, tenemos que tener unos controles de la calidad de los servicios para... Y yo me alegro que me estés preguntando estas cosas, Ángel, porque el cambio que vamos a ver en Puerto Rico para estas personas, para los servicios para estas personas con discapacidad, desde bebés hasta personas mayores, eso va a surgir de abajo para arriba, de la comunidad hacia arriba. Así que Por tenemos la que, misma necesidad sí, que va. y tenemos que organizar las comunidades para que empiezan a exigir unas cosas y no solamente exigir cómo participar la misma comunidad en el manejo de estas situaciones. Doctor, le pregunto, ¿le llega mucho autodiagnóstico? Mi esposo, yo creo que es una persona con autismo. Sí, llaman. O personas adultas que dicen, oye, yo creo que yo, puede ser que yo sea autista. O sea, hay personas que no tienen un diagnóstico y Sí. en su proceso de comenzar a informarse dicen, espérate, yo podría tener estos aspectos. Ajá, sí, sí. Sí, llegan adultos que empiezan a tener problemas en los trabajos porque no aceptan los cambios o en el trabajo hay mucho ruido y se desconcentran o se ponen ansiosos o requieren unas relaciones interpersonales con los clientes, ¿verdad? Que no las tienen y trae problemas. De hecho, la ley de rehabilitación vocacional, ¿verdad? Está hecha para que tú tomes a esta persona después de los 22 años y lo ayudes a integrarse al mundo del trabajo. Y eso es bien complicado. Si esta persona, Ángel, no tuvo la ayuda a tiempo, intensa, no va a poder trabajar. Y uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que después que salen de educación especial están metidos en sus casas. ¿Qué pasa con esos muchachos que tienen 18, 19? ¿Qué hacen, doctor? Pues nada, se quedan en su casa y ahora el problema es que están todo el día, si son autismo leve, están con tecnología, no socializan. Y comienzan a ir hacia atrás, entonces. No se echan hacia atrás, sino que se aíslan cada vez más. Y esas destrezas de comunicación, pues, no se aplican en ambientes naturales. Y la gran preocupación de papá y mamá o cuidadores, ¿qué va a pasar con este niño cuando yo no esté? Eso ocurrió en nuestro proyecto de agroterapia que hicimos con el recinto de Mayagüez, allá en la Estación Experimental Agrícola de Isabela, que al final esa era la gran preocupación de las familias cuando dialogábamos. Por eso es que enfatizamos que pudieran trabajar en ambientes de agrícola, que hay tanta oportunidad en tecnología, pero eso requiere una preparación previa, ¿sabes? Doctor, en términos de la información, Uh-huh. las personas están bien informadas, están bien educadas sobre el tema de lo que es el autismo, o hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Y mucho mito. Mucho mito y mucha resignación. Es así, ya yo no voy a poder hacer nada más por lo que se necesita. Uno de los mitos es que el autismo es igual así para toda la vida, ¿no? El autismo puede cambiar sus destrezas. Es como cualquier ser humano que aprendemos unas destrezas ¿verdad? Destrezas todos los días. Pues, estos chicos, pues, si nosotros le damos esa ayuda individualizada, van a desarrollar destrezas. Esos chicos que me hablaste de allá de Jardín Botánico, los que eran, ¿verdad? Pacientes de nosotros en agroterapia, uno de ellos hizo un research para rehabilitar el Jardín Monet de Jardín Botánico y un research perfecto de
cuáles eran las plantas que había en el Jardín Monet de Francia, Wow. ¿verdad? ¿Sí? Y cómo ¿Para replicarlas allí? replicarla aquí con plantas de acá. O sea, Wow. que en términos de tamaño, forma y color. Y lo lograron. O sea, muchas de estas personas son tremendos empleados. Eso le da satisfacción, ¿verdad? Sí, Doctor, que se ve cuando... sí, se ve. Y muchas personas con autismo son grandes empleados porque les gusta hacer lo que hacen, reportan, quieren más trabajo. Yo tenía uno que trabajaba conmigo que me decía a las 2 de la tarde, ya terminé, deme más trabajo. Así que tenemos que enfatizar sus fortalezas, ¿verdad? No, yo le digo a mis estudiantes, cuando reciban a los pacientes, no hablen de lo que no puede hacer, porque eso deprime al paciente y a sus familiares. Vamos a hablar de lo que puede hacer, de lo que puede lograr, de lo que puede aprender, porque en esta vida todos vamos a tener fortalezas y retos siempre. Doctor, le pregunto, ¿cuáles son esas grandes satisfacciones que usted tiene Ajá. de su profesión? Bueno, las grandes satisfacciones es ver que los pacientes, ya sea desde bebés hasta personas mayores, reciben la ayuda que necesitan y que progresan, ¿verdad? Y cuando me escriben dándome las gracias, ¿verdad? Eso ayuda a Me uno a imagino también seguir los mensajes, el tipo de mensaje. los mensajes. Y obviamente no quiero, ¿verdad?, ignorar a mis más de 1000 estudiantes en la universidad que han pasado por mi cátedra. Y yo uso una cátedra basada en retos para que aprendan haciendo el sistema Montessori, ¿verdad? Ujú. Y esos estudiantes también me dan las gracias porque una de las cosas más importantes que me pasaron en mi vida profesional, Ángel, es que yo salí de los cubículos y me fui a la comunidad con mi primer proyecto en la Escuela Lincoln de La Perla. Wow. Nunca, siempre que veo a Ana Elvia Quintero, le doy las gracias porque ella me sacó, ella presidía una fundación que quería un proyecto en La Perla y me llamó. Y yo me salí de la clínica y me fui a la Escuela Lincoln de La Perla y ahí yo aprendí tanto de ese ambiente, que eso me llevó también a trabajar en las cárceles de Puerto Rico. Doctor, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar en las cárceles? Sé que también hay un estudio que usted desarrolló y hay una relación entre personas que están en la cárcel, porque sé que ha trabajado con mujeres en las cárceles, con jóvenes, o sea, son muchos proyectos de impacto social y a nivel académico también que usted ha logrado y que han de alguna manera impulsado y promovido de que en Puerto Rico se hable de autismo, que se hable de la patología del habla, que se hable de condiciones, Seguro. De estas condiciones. ¿Cómo se trabaja con personas que están en una cárcel? ¿Cuál es el acercamiento? Pues mira, en ese proyecto de las cárceles fue por el caso Morales Feliciano, que hubo un acercamiento a la universidad para que hicieran, tenían yo no sé cuántos millones de dólares, y el doctor Jorge Sánchez, que era rector, me dijo, Linares, ayúdame con esto. Así que, hacer el proyecto, que es algo que yo enfatizo, cuando hay una oportunidad, agárrala y haz lo que tú entiendas que puedes hacer con esa oportunidad. Así que hicimos un proyecto con el recinto de Río Piedra de crear un certificado en el Servicio Interdisciplinario de Rehabilitación con las cárceles. Trabajamos proyectos en cárceles de mujeres con Elianit Cadilla, usando el teatro, la música, el arte, con la licenciada Olga Resumir, que en paz descanse, ¿verdad? Y en esas cárceles vimos la realidad social de muchas familias de Puerto Rico, que especialmente en jóvenes, niños y niñas que están en instituciones juveniles, muchos de ellos, casi un % altísimo, son desertores de educación especial. Hay un %, doctor. Bien alto, cerca de un 70%. 70% de los niños, de las personas que están en la cárcel, 70% cerca fueron desertores escolares. Desertores escolares de educación especial. De educación especial. Imagínate. O sea que hay una relación directa. Hay una relación directa, Ángel. Hicimos un estudio en Filiu donde vimos que si tú eres varón, tienes un disability, desertas de educación especial y tienes una familia disfuncional, acabas en la cárcel. Wow. Esa es la fórmula. Wow. Así que
estos niños y estos, ¿verdad?, reclusos tienen unas historias de mucho dolor, que obviamente no es que se justifique el daño que hacen, pero son víctimas también. Han sido víctimas de comunidades y de hogares disfuncionales. ¿Y cómo el arte ayuda, doctor? Porque ¿cómo el arte ayuda? El arte ayuda porque el arte, la música, la pintura son maneras de expresar quién tú eres y cómo tú ves el mundo. Me da mucha emoción que en el proyecto que hicimos con Elianit Cadilla, hicimos una obra que los chicos de instituciones juveniles hicieron la representación, ¿verdad? Se escribió una obra y al final uno de los niños, cuando empezamos a aplaudir, se paró en el escenario y dijo, yo quiero, mami, que estás ahí, quiero decirte que te amo. Wow. Pero yo quisiera que tú me lo dijeras a mí porque nunca lo he oído de tus labios. Aquello fue bien impresionante y la mamá se paró y dijo, hijo, te amo. Así que en esa situación de esa obra de teatro, ese niño se sintió que podía hablar. Se abrió ese espacio Sí, para... porque representaba lo que él quería hacer a través de su personaje. Y tuvo la fortaleza y la valentía de pararse en el escenario y decirle a su mamá que la amaba y pedirle que ella se lo dijera. Que se lo dijera. Se lo dijera. Sí, porque las palabras son poderosas. Sí, a veces uno puede pensar, no, pues si ella sabe que yo lo quiero, ella sabe que yo la quiero. Sí. Pero hay que decir las cosas. Hay una expresión en inglés que dice, el amor necesita expresión. Qué poderosa. Sí, el amor necesita expresión. Y yo creo mucho en la música, en el arte. Los seres humanos estamos predispuestos genética y neurológicamente al ritmo. Estamos 9 meses metidos aquí oyendo tum, 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 tum. Y ese ritmo te lleva a ti a buscar el ritmo afuera. Por eso es que el habla es rítmica, el andar es rítmico, el cantar es ¿verdad? Todo es rítmico. Y cuando tú usas el arte, la música, ese ritmo te ayuda a ti a mejorar. Hay evidencia de que cantando, muchas personas con afasia, como lo que le pasó a don Jaime Benítez, cantando le salen las palabras. No las pueden hablar, pero sí las pueden cantar. Si las cantan o si cantan, sale. Eso se llama musicoterapia, ¿verdad? Y eso te dice a ti que el cerebro todo está conectado. Las zonas del lenguaje, las zonas del habla, las zonas de las emociones, las zonas del razonamiento, todo está conectado en esa computadora que tenemos en la cabeza, que es una maravilla. Doctor, ¿hay alguna experiencia que usted haya tenido de pequeño, algún momento con el arte que le haya hecho entender el impacto que puede tener en la vida de las personas? Sí, sí. No, yo desde chiquito, ¿verdad? Estuve bien expuesto a los musicales, ¿verdad? Por una experiencia que tuve en Quebradilla. Y esa experiencia pues, me ha llevado a amar la música de los musicales. Y yo creo que los musicales tienen mensajes importantes. O sea, cuando tú analizas Los Miserables, cuando tú analizas West Side Story, cuando tú analizas Miss Saigon, que es una maravilla, cuando tú analizas Wicked, hay unos mensajes ahí. Así que el próximo gran proyecto que quiero entrar es un proyecto musical donde la juventud de este país vea en la música una esperanza y una manera de aprender sobre las situaciones del mundo y cómo entender por qué las personas hacen lo que hacen. En el musical Miss Saigon, que se trata sobre la guerra de Vietnam, de niños que fueron procreados allá y luego los americanos regresaban y los dejaban allá. Es una maravilla ese musical porque hay una mamá vietnamita que tiene un hijo y ella quiere que su hijo eche hacia adelante con su papá americano y él regresa allá a Vietnam y lo trae después que ella se suicida, ¿sabes? Para que él tuviera una causa de traer a su hijo. Esas cosas pasan todo el tiempo en todo el mundo. Y yo pienso que la música, ¿verdad?
los mensajes de los musicales te dan a ti esa enseñanza. En Wicked, ¿verdad? Sobre las brujas del Mago de Oz, hay una canción fantástica, se llama Desafiando a la Gravedad, que eso es lo que te dice. Tú te elevas desafiando a la gravedad. Bien interesante. Si él es un poco contra la corriente, es un poco... Levantarte de lo que te ala para el boquete. Esa resiliencia de moverse. Sí. Doctor, de estas interacciones que ha tenido con tantas personas, de hablar con tantas familias, pacientes, diferentes figuras, ¿cuál es la lección que más usted se lleva? O sea, si nos fuese a decir, la lección que yo me llevo de vida o la lección de vida que puedo compartir es esta. Sí. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, salva una vida y muérete contento. Y entonces, pues imagínate, yo he estado haciendo obras para tantas vidas, ¿verdad? Así que imagínate lo contento que me voy a morir, ¿verdad? Así que eso es algo que los estudiantes, se los digo en la universidad, deriven una satisfacción y un placer por ayudar a otros a echar para adelante. Porque por algo tú estudiaste esto. A veces no son casualidades, son causalidades. Y eso que dijo ese tío cuando yo nací, pues uno no lo puede explicar, ¿verdad? Porque hay cosas inexplicables. Pero yo no sé si mami y papi me lo dijeron tanto que yo quise que eso pasara, porque eso es otra cosa. Y lo materializó. Lo materialicé, pero no creo. Yo creo que han sido muchos eventos que se han confabulado para que yo haga lo que hago. Y pues muy agradecido de mi país, de mi gente, de mi esposa, de mis hijos y de mis nietos ahora, que mucho aprendo con ellos. Echar adelante y seguir creando iniciativas. Así que este proyecto de comunicación musical va a ser un proyecto que quiero enfatizar para la rehabilitación de muchas personas. Doctor, una pregunta que le hago. Sé que ha hecho muchas entrevistas, ha tenido oportunidad de ir a diversos medios de comunicación, escribir artículos, etcétera. Cuando nosotros hablamos de la comunicación en salud, que es la comunicación que se especializa en poder compartir temas de salud, que los temas sean sencillos para las personas, que las personas los puedan entender, ¿cuáles son esos mensajes que usted le da a los comunicadores para llevar temas específicos de salud a la población en general? Sí, ese es el tema, el enfoque se llama lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo es el que se basa en lo que las personas pueden entender, no es lo que tú quieras decir. Porque si tu propósito es comunicarte, tú tienes que considerar las destrezas del oyente. Y hay unos principios que estamos usando mucho, ¿verdad? Que es, número 1, habla en oraciones activas, sujeto, verbo, objeto, de 5 palabras, con lenguaje de arroz y habichuela, como decimos, y pensando en cómo ese mensaje se va a entender por esa persona que tienes al frente. Así que los comunicadores como tú, ¿verdad? Y como otras personas que estoy orientando, es importante que todos esos hallazgos de la ciencia, de la salud, se puedan traducir a acciones personales y acciones organizacionales, tanto públicas como privadas. Hay una inquietud bien grande, Ángel, de que en los institutos nacionales de salud que dan más de no sé cuántos billones, más de 300 billones al año para hacer research, solamente se usa un 30-32% de los datos. Hay muchas variables y tú te imaginas algunas de ellas. De acuerdo a la experiencia que tuvimos de ir allá a NIH y reunirnos con el director del área latina para conversar sobre eso. Sí, sí. Así que es importante que nosotros, toda esa información que sale en las revistas científicas, la podamos traducir para el público en general, que la puedan entender. Y que al traducirla también los enfoquemos como ellos pueden usarla en su casa. Que tenga un enfoque útil de cómo yo voy a utilizar esta información para ayudar a una persona que está en mi hogar que necesita que yo accione algo en específico. Y algo bien importante desde el punto de vista tuyo como comunicador
es que se está generando tanta información diaria sobre todas las condiciones de salud que no hay mente humana que pueda tener todo eso en su... Así que la inteligencia artificial bien usada Ujú. se está utilizando para recopilar esos datos científicos válidos y confiables, sólidos, para transmitirlo a los profesionales de la salud y a la comunidad. Porque imagínate, en autismo nada más, yo conté anoche cuántos artículos se publicaron en agosto, cerca de 38 En agosto, diarios, 38 artículos diarios en sobre agosto. autismo en agosto. ¿Tú te To- imaginas No, quién se va a poder mantener al día? no es Pues la complicadísimo. inteligencia artificial nos va a ayudar a recopilar esa Sí, información, procesarla un poco más rápido. procesarla para dársela a las personas que van a usarla. Para que cuando el niño vaya con su familia al pediatra, el pediatra, que ha pasado, nos los trajeron en los institutos, el pediatra no ha tenido tiempo para leerse todo eso y el papá lo leyó la noche antes. Entonces el papá cuestiona al pediatra. Así que esto es un área importante como comunicador, Ángel. Y le pregunto, doctor, yo pienso que tengo autismo o tengo un hijo que pienso que tiene autismo. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, a los papás, sean papás con recursos económicos, usted tiene que llevar a ese niño al pediatra o al médico y decirle que usted está preocupado porque el niño no está haciendo lo que se supone que haga a su edad. Y para eso hay unas guías. Hay unas guías. Uno de ellas es el Ages and Stages Questionnaire, el cuestionario de edades y etapas, que está en español y se consigue en Google. Vamos a poner la información Ajá. para que la puedan hacer. 3 español, lo consigue en Google. El papá ve en esa escala lo que supone que su niño esté haciendo y si no lo hace, de forma observable. Son observables en el diario vivir. Pues hable con el pediatra y diga, doctor, no me está haciendo, necesito un referido. Y si el pediatra dice, vamos a esperar, usted le dice, no, doctor, yo quiero que me lo dé ahora, yo prefiero pensar que tiene y no tenga, pensar que no tiene y después tiene. O sea, que tiene que ser proactivo, tienen que estar proactivos. Y los pediatras tienen muchos retos porque, imagínate, en educación especial nada más son 13 discapacidades. ¿Tú te imaginas 13 discapacidades que publiquen cada una 10 artículos diarios? Diarios, sí, no, es complicadísimo. Así que es un área que tenemos que atender, cómo mantenernos al día. Me pasa a mí como patólogo de habla también. O sea, son tantas las cosas que tenemos que saber. Doctor, y le pregunto a nivel suyo, a nivel personal, si alguien me preguntara quién es el doctor Linares, ¿quién es el doctor Linares, Ángel? ¿Qué yo le debo responder a esa persona? El doctor Linares es un profesor del recinto de ciencias médicas que se ha especializado en personas con discapacidades, mayormente a través de investigaciones, enseñanza y servicios ejemplares. ¿Y qué es el éxito para el doctor Linares? Para mí el éxito es que las personas que vienen a donde mí a buscar ayuda terapéutica progresen. Doctor, de todas las personas a las que usted ha conocido, todas las personas que usted ha conocido en su vida, ¿quién es la persona que usted cree que más lo ha amado a usted? Mi esposa y mis hijos. ¿Y quién es la persona o las personas a quien usted más ha amado en su vida? A mi esposa y mis hijos y mi madre y mi padre y hermana. El amor familiar es básico para lo que hacemos. Porque esa crianza de mamá y papá, ¿verdad? En un ambiente comunitario como el que yo experimenté en Quebradilla. Porque yo era hijo de mami y papi y del pueblo. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que te criaban. Sí, que te criaban una comunidad. Esa capacidad de saber que te aman y que tú puedes dar amor a través de las distintas maneras de representar el amor que tenemos en esta vida, ¿verdad? Por afecto, por servicios de excelencia, comida, vivienda, arte. Eso es el mejor regalo, que tú puedas dar amor a través de tu trabajo. El amor sana, doctor, ayuda a las personas también a recuperarse. Definitivamente. Hablar con esa persona, si tiene algún tipo de condición, hablarles con amor. Sí, hablarles con amor y hablarles con empatía. Ponte en los zapatos de esa persona. ¿Cómo tú reaccionarías si estuvieras en esa situación? Hace un tiempo a mí me llegó una mamá con 3 niños con autismo. Wow.
y tenía unos problemas. Ella, imagínate tú, ella también tenía sus problemas emocionales. Y a veces algunas personas las rechazaban. Y Muchas veces son mamás solas, que se fue. Papá se va, Y huye. yo le decía a mis estudiantes en práctica, yo sé que es un poquito difícil ella, pero ponte en sus zapatos. ¿Cómo sería tu día si desde que te levantas tienes a 3 niños con autismo en casa y los servicios no los consigues? ¿No? Hay que tener empatía e identificarse. Y eso se llama compasión, eso se llama amor a la comunidad, pero todo esto tiene un rol de lograr que lo que tú haces en tu trabajo tenga un impacto. Sí, que tenga también que tenga un propósito, está guiado por un propósito. Tenga un impacto. Doctor, ¿hay alguna historia, alguna anécdota de su trayectoria profesional que lo haya marcado en su vida, aparte de esta historia con Muñoz Marín? Sí, muchas de ellas. Una de ellas, nunca me olvido, fíjate, tú me traes esa pregunta, con el proyecto de los varones en las instituciones juveniles, allí había un muchacho con un problema de conducta bien severo, que cuando hicimos los proyectos de surfing y de música, él logró salir de allí y seguir adelante. Y un día yo me lo encontré en Plaza Las Américas y vino a saludarme y me dio un abrazo. Y me dijo, gracias por lo que usted hizo por nosotros. Y otro caso que estoy acordándome ahora fue que cuando yo tuve el proyecto en la Escuela Lincoln de La Perla, y esto lo digo para que veamos cómo lo que hacemos puede impactar la vida de un ser o un ser humano, ¿verdad? Había un nene que no estaba yendo a la escuela. Llevaba como 3 semanas sin ir a la escuela y la directora de la escuela me dijo, ay, Linares, este nene no está viniendo. Y yo dije, yo voy a ir a su casa. Yo bajé a la Perla, ¿verdad? Y me llevé unos juguetes. Y entonces le toqué la puerta al nene y él me abrió y estaba viendo televisión. Y yo le dije, ¿por qué tú no estás yendo a la escuela? ¿Sabes lo que me dijo? Es que yo quiero estar con mis amiguitos en 6º grado. Llevaba 3 años colgándose en 3er grado. Wow, el niño estaba en 3er grado y supone que estuviera en 6º grado. Sexto. Y yo le dije, lo saqué del bolsillo, dije, mañana vas a la escuela y vas a 6º grado, ¿ok? Me tiré esa maroma. Wow. Así que se lo dije a la directora me dijo, ay, Linares, eso no se puede hacer. Y digo, pues la otra era desertor. Así que Pero ¿cómo hicieron, doctor? ¿Cómo hicieron eso? Pues fue a 6º grado y lo evaluamos. Tenía una dislexia severa. Wow. Así que ese niño, con ayuda nuestra, se puso al día, porque era inteligente. Y se puso al día y pudo seguir con sus amiguitos y se graduó. Y hace un tiempito, a mí me tocaron la puerta en ciencias médicas. Y yo vi a este señor así, ¿usted es el doctor Linares? Y yo, sí, yo soy el nene que usted fue a visitar. Wow. Ingeniero, Ángel. Ingeniero. Todavía se me paran los pelos. Wow. O sea que ese esfuerzo que llevamos a cabo y que rompimos las reglas. Porque a veces hay que hacerlo, o sea, si las cosas... Hay que hacer las cosas para impactar y beneficiar la vida de la gente. Ajá. Entonces, si este niño se hubiese quedado en su casa porque decía que tenía que quedarse allí en 3er grado, exacto, y no se hacía lo que había que hacer, se hubiese perdido una vida. ¿Seguro? Y es que son vidas. A veces se ve esto en términos de %. Sí, no, son seres humanos con historias, son individuos. Sí, individuos. Que si tú te topas en el camino con ese individuo y ese individuo te necesita para su rehabilitación o su aprendizaje, dásela. Y si tú no tienes los recursos, busca dónde lograrlo. Doctor, ¿cómo ve el futuro en relación al autismo? Sabemos que hay una comunidad latina que está creciendo dentro de los Estados Unidos. Quiero preguntarle también, doctor, si el tratamiento, el acercamiento a las comunidades latinas debe ser distinto en términos, por lo mismo que hablábamos, de que no son iguales todas las comunidades. ¿Hay características específicas de tratamiento por comunidades
Sí, porque cada comunidad tiene sus particularidades y tú tienes que ver cómo esa familia acepta, entiende y comprende el problema. O sea que amigos que nos estén viendo en Argentina, en México, el tratamiento es distinto en cada lugar, en el contexto de ese país, familia. De esa familia. Siempre hay unas cuestiones básicas que tienen estas personas con autismo y una de las áreas más importantes es la comunicación social. Porque no vivimos en una burbuja. Yo sé de todas las presiones que tenemos ahora con el término, ¿verdad?, de diversidad funcional, pero todos vivimos en sociedad y las familias tienen que pensar que hay que respetar la individualidad de esa persona, pero también esa persona va a tener que relacionarse en comunidades, ¿verdad? Y hay que considerar esas características de cada comunidad, las fortalezas y retos, las oportunidades y barreras que hay en esa comunidad, porque eso se llama avalúo. Cuando tú diagnosticas, luego tienes que hacer un avalúo para ver las fortalezas y retos del individuo, su familia y la comunidad, para que el plan de trabajo atienda los tres elementos. Y le pregunto, doctor, ¿pasa mucho? ¿Vio la película de Encanto? Sí, sí. ¿Pasa mucho esto de we don't talk about Bruno, de nosotros no hablamos de Bruno? Lo ignora. Lo ignora. Eso se le va a quitar, son changuerías, son cosas de... Pasa mucho de que no se habla de las condiciones, de que no se hablan, de que se ignoran. Mira, Ángel, uno de los problemas que estamos teniendo es que hay una alta incidencia y prevalencia de estas discapacidades autísticas y de otras discapacidades en las escuelas de este país que requieren una preparación, una destreza y unas actitudes particulares en los maestros y en los profesionales de la rehabilitación, ¿verdad?, de las terapias. Tú no puedes, si tú fueras a abrir un colmado o una tienda, tú necesitas que el empleado sepa lo que tiene que hacer. Tú no puedes poner a un maestro regular a darle ayuda a un niño con autismo si no sabe, no entiende la conducta autística, cuáles son las fortalezas y retos de ese niño con las que tengo que trabajar. Tú necesitas saber. Y estamos viendo que todas estas presiones de educación especial están trayendo que muchos niños están en los salones y los maestros tienen la mitad de su salón con niños con discapacidades y ellos, imagínate tú, un maestro con 25 niños. Sí, que el maestro necesita apoyo dentro de ese salón. Y conocimiento de cómo hacer las cosas y eso es casi imposible ya. O sea, si tú ese niño no recibió la ayuda que necesitaba en los primeros 5 años, cuando entra a la escuela, va a tener unas lagunas inmensas y ese maestro no va a poder. O sea, que el nivel de intervención tiene que ser mayor aún si ese niño no. Sí, imagínate tú. Entonces eso trae un problema con los recursos económicos y de personal que tenemos en este país. Así que uno de los cambios, contestando a tu pregunta, que necesitamos enfatizar en este país es que los profesionales aprendan a adiestrar a las familias, a los cuidadores, pero también exigirles resultados. ¿Ok? Cuando yo he dado talleres en los Head de Puerto Rico, he dicho, ¿cómo usted puede exigirle a una familia que venga a estos talleres? No se puede, por ley no se permite, imagínate tú. Así que tenemos que buscar otra manera de incentivar a que esas familias participen en las terapias para que ese niño progrese. ¿Tiene esperanza, doctor? Sí, de eso yo vivo, si no estaría en casa pintando y viendo televisión. La esperanza nos mueve, la esperanza y el echar hacia adelante irrespectivo de las barreras. En este país necesitamos personas que digan, esa barrera la voy a identificar, pero te voy a decir cómo tumbarla. No solamente identificar las barreras. Sí, tener expertos en problemas. Exacto. Expertos en problemas. Estos son los problemas y ahí está. Este es el problema, esta es la barrera. Ahora dime cómo tú la vas a confrontar. Pero con pasos 1, 2 y 3, como construir una casa, ¿verdad? Y eso es importante, que tengamos esa esperanza. Todos los proyectos que he creado en la Universidad de Puerto Rico y en otras instituciones se basan en eso que tú me acabas de decir, la esperanza y pedir perdón en vez de pedir permiso, porque las burocracias a veces inhiben la creatividad. Y yo no me he dejado llevar por eso. Obviamente dentro de un ambiente de rigor. Sí, y que no se ha permitido
que le quiten esa motivación. Seguro. Doctor, usted es un investigador muy reconocido. Ay, gracias, ¿verdad? gracias. Muy reconocido. Yo he tenido oportunidad de hablar con diferentes personas en diferentes ámbitos de medios de comunicación, etcétera. Y digo, el doctor Linares y las personas me hacen una historia No me digas. suya. Sí, no es que me dicen, sí, sé quién es. No, mire, yo recuerdo al doctor Linares y una vez, o sea, lo conocen y hay una conexión muy grande con personas específicamente que trabajan en la parte de comunicación en salud. Y ha creado un impacto muy fuerte porque siempre ha tenido este impulso de explicarle al público, explicarle al pueblo las investigaciones que hace. ¿Cree que el puertorriqueño común, o sea, personas que no están en el campo de la salud, sabemos que a los deportistas, sabemos los nombres de los deportistas, los seguimos en las Olimpiadas, igual con la música, el campo de la investigación, la población en general, está al tanto del nivel que tienen los investigadores puertorriqueños y del nivel de investigación que se está haciendo en Puerto Rico? Yo no creo. Porque una de las destrezas que debemos desarrollar como investigadores es la capacidad de transmitir la información que hemos recopilado. Los hallazgos de nuestros estudios los tenemos que diseminar. No solamente a través de un journal, escribir un artículo y se acabó, no. Tenemos que salirnos de la cátedra, de las oficinas, ir a la calle a orientar. Y para eso, que da trabajo, Ángel, porque da trabajo, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para decir que sí, como yo te dije que sí hoy. Sí, así mismo. Porque sé que es importante que la gente oiga y de la misma manera que la vida de uno ha cambiado por mensajes que ha visto en la televisión o obras que ha visto de musicales o películas o series en Netflix. Pues la misma manera que uno ha cambiado, pues uno sabe que a lo mejor a través de algo que uno haga cambian otras personas y echan hacia adelante. Doctor, igual como estamos hablando con el detalle de que la información sea útil, queremos que este podcast, y sabemos que va a ser de mucha utilidad para las personas que lo están viendo, pero lo que se hace en su campo es apostar, creer en el poder de la transformación que tienen las personas y que tiene el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro, doctor, de una persona que de repente se lanza a una ola a hacer surfing o que hace esa conexión con la tierra o que hace el movimiento? ¿Creen el poder del cambio de las personas? Sí. O sea, ¿qué ocurre en ese cerebro? Pues ese cerebro, la evidencia científica es que las zonas del cerebro empiezan a conectar con más rapidez y más intensidad. Nosotros tenemos aquí una computadora extraordinaria. Yo no sé, creo que 300 billones de neuronas que cada una hace 7 conexiones. Y ¿tú te imaginas? ¡Wow! Entonces, una de las cosas, tú como padre lo sabes, es que los niños aprenden sin que tú lo enseñes. ¿Por qué? Porque vienen preparados con un sistema nervioso que les permite percibir patrones, grabarlos y usarlos. Ese proceso que hemos visto en surfing, en agroterapia, en los circuitos psicomotores, en la música, en el drama, ayuda a ese cerebro a hacer conexiones que no estaban o solidificar las que estaban leves o lentas. ¿Okay? Y una persona, doctor, que nos esté viendo, una persona que siente que el tema del autismo no es algo muy cercano a su cotidianidad, que a todos, obviamente, sí nos ¿verdad? Nos impacta. Pero personas, por ejemplo, que están en depresión, alguien que nos está viendo, que tiene un patrón de conducta que sabe que no le está beneficiando, ¿qué consejo le da? ¿Cómo ese cerebro o ese patrón, a la edad que sea, puede cambiar? Porque puede ocurrir que diga, es que es muy chiquito y no sabe. Es que todavía no empezó la escuela. Es que ya yo estoy muy adulto y ya no voy a cambiar. Sí. Es que ya yo soy así. O sea, siempre en el ámbito de la persona que no quiere cambiar y que quiere replicar los patrones para que los otros tampoco cambien, siempre hay un motivo, siempre hay una explicación para no exponerse al cambio. Y yo creo que uno como padre, madre, ¿verdad? Familiar, profesional de la salud, líder comunitario, tenemos que sacar a las personas de esos conceptos que no son productivos. Y hay estrategias para eso. Y una de las estrategias que yo más uso con mis estudiantes y con los pacientes y con los familiares es que hagan cosas
aplicando el conocimiento. Porque para eso nosotros nos enseñamos, y eso es uno de los problemas que estamos viendo con autismo y la educación, Ángel. Algunos planes educativos individualizados son totalmente irreales para los niños. Yo, como le digo a mis estudiantes, hay que estar seguro de que ese plan educativo individualizado tenga unas funciones prácticas, porque yo prefiero que el niño sepa los nombres de sus compañeros en el salón a que se sepa las capitales del mundo. Eso viene después, lo de las capitales. Eso es que lo digo. Que se sepa las partes del cuerpo antes de saberse el nombre de los dinosaurios. Exacto. Sí. Así que esa destreza, ¿verdad? De aplicar el conocimiento haciendo algo es la base de la rehabilitación. No se queden las familias, no se queden con el diagnóstico. No, el diagnóstico es una manera de saber qué puede estar pasando, pero vamos a intervenir. Vamos a intervenir, vamos a ayudar, vamos a sacar al niño a hacer cosas. Vamos a poner al paciente con Alzheimer a salir al patio a sembrar. No dejemos todo el día viendo televisión. Vamos a lograr que exponerlo a que se mueva. Sí, porque imagínate, o sea, esta cantidad de pacientes que vamos a tener, porque estaba oyendo que cerca de un 40% ya son personas mayores. Eso es mucha gente, mayormente pobres. ¿Cómo vamos a lograr esto? Eso se va a lograr a través de iniciativas comunitarias. Yo pienso que los estudiantes en las universidades, las personas retiradas que están bien de su mente y de su cuerpo, pueden ser voluntarios para la rehabilitación de estas personas. Y en los estudiantes universitarios, pues qué bueno, porque eso se puede ser puntos para su clase. Su fe está puesta en la comunidad. Definitivamente, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Doctor, ese niño soñador de Quebradilla, que le dijeron que en algún momento iba a estar con más grandes. Iba a estar con los grandes. Que ha pasado todo ese tiempo, su papá, su mamá, ya tuvo sus hijos, ya está disfrutando de sus nietos. Ajá. Nicolás Linares, ¿qué le dice a ese niño de Quebradilla? ¿Qué le dice usted, el doctor Nicolás Linares, hoy a ese niño soñador de Quebradilla? Yo le digo, con tus destrezas y tu voluntad sigue hacia adelante. Busca lo que te gusta y sé lo mejor en eso. Entrégate a la comunidad, porque tú naciste en una familia y en una comunidad. Así que entrégate a esa comunidad, que en la medida que tú manejes y ayudes a esa comunidad, te estás ayudando a ti mismo. Ese pensamiento, desde el día 1 por mi crianza, luego al conocer a Marta, al tener a mis hijos y a mis nietos, es lo que me ha llevado a seguir adelante para que vean en papá y en abuelo un ejemplo de lo que puedes lograr en esta vida. Yo obviamente tengo que agradecer a mi Universidad de Puerto Rico, que me acogió y aún con mis fortalezas y defectos me ha seguido estimulando. Porque a veces uno tiene que estar en el sitio correcto, ¿verdad? Uh-huh. Me da mucha pena lo que está pasando con nuestra universidad, porque es el ámbito donde muchas personas que no tienen recursos se pueden preparar. Así que estoy enfatizando que las universidades se tienen que convertir en centros de investigación científica para parear la enseñanza con la investigación, porque el estudiante que ve en su profesor un investigador que me trae cosas del diario vivir, le vamos a creer más a me trae ese reto de Exacto. Conocimiento. Y hay muchos fondos gubernamentales de fundaciones para que los universitarios hagan investigaciones científicas que ayuden a atender las situaciones que tú me has traído en esta entrevista y que son tan vigentes en Puerto Rico, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Y doctor, ¿hay algún mensaje que le da a alguien que nos está viendo en su casa, nos está viendo en el celular, que siente que está agobiado, está agobiada, tiene un caso, está atendiendo al nene, o está atendiendo a su mamá, o mamá que está atendiendo a
a familiares, Ajá, ¿verdad? ajá. Tenemos también esta situación de la población joven que se está yendo. Tenemos de una Puerto diáspora muy Rico. grande, entonces tenemos adultos mayores Ujú, que no tienen atención familiar. ujú, A estas personas que nos están viendo, doctor, ¿hay algún mensaje que usted les da? ¿Algún mensaje ujú, de inspiración? ¿Algún mensaje que le pueda dar a esa persona que siente que está batallando ujú, con la situación del autismo o con alguna situación de salud mental o ujú. alguna situación emocional y que siente que está solo? Sí, yo pienso, ¿verdad? Que no hay mejor terapeuta que uno mismo, uno consigo mismo. Si tú no tienes esa destreza de darte tu terapia, busca ayuda. Usa los recursos que están cerca de ti o llámanos, me pueden llamar. eh, y en ese proceso, como hace los orientales, apaga tu mente un rato, porque la mente es muy poderosa. Ujú. Si tú la apagas un rato, te vas a sentir relajado y vas a poder ver opciones. Si tú sigues en el mismo pensamiento, vas a estar ahí y no vas a salir. Y tu vida es tuya. Y sé feliz, ayudando a los demás y ayudándote a ti mismo. Hay mucha tarea que hacer en este país, mucha tarea. Yo pienso que si tú te sientes deprimido, la mejor manera es buscar ayuda profesional y hacer algo en bien de los demás. Sirviendo, tú te rehabilitas. Sirviendo. Busca algo que tú puedas hacer para alguien en la comunidad. Ya tú verás cómo te vas a ir sintiendo más contento. ¿Ok? Así que ese proceso autonómico que obviamente es un proceso de evolución del ser humano. Nosotros queremos, tú lo has visto con tus hijas, Ujú, queremos ser autónomos, ujú. Eso es así. dirigir nuestras vidas. Ese, esa capacidad y esa actitud de autonomía tiene una razón en que si tú no eres autónomo, tú no sobrevives. Porque en esa autonomía tú ves lo que te conviene y lo que no te conviene y tomas decisiones. A las personas que estén ahora mismo deprimidas porque tienen una discapacidad o tienen un familiar con discapacidad, busquen ayuda y salgan de la casa. Busquen ayuda afuera. Y ya usted verá que va a lograr mejorar y sentirse útil también. Doctor, volviendo a este momento icónico de Ujú, Muñoz. ujú, Usted va a los 28 años, hace la intervención, está 8 meses con Muñoz Marín y con su esposa, con doña Inés. Él logra dar el discurso. ujú. Hay un proceso de transformación de él mientras está con usted haciendo los ejercicios, Sí, mientras sí. logra recuperar su habla. Sí, obviamente tenía a un apoyo que era doña Inés que no lo dejaba deprimirse. Nosotros hicimos terapia cantando, lo poníamos a caminar por el jardín allí. Lo hacían reír, me Sí, sí, imagino. o sea, había que salir de eso. O sea, ¿qué tú sacas con quedarte deprimido? No sacas nada, ¿verdad? Así que ese proceso, con ayuda obviamente, ¿verdad? De su médico, ayudamos a Muñoz a salirse de esa depresión porque esa depresión que él tenía tampoco lo ayudaba a rehabilitarse. Y doña Inés eso lo entendió rápido. Por eso fue que le dio el puño en la mesa. Sí que fue Sí, como, ese golpe fue como un despertar. ajá. ¿Y qué pasó después? O Ay, lo sea, que pasó después fue triste, porque me emociono, porque él percibió que al perder las elecciones ese año el Partido Popular, cuando yo fui allá después de las elecciones, que lo entrevisté, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Me dijo, yo me quiero morir. wow. Y yo me impresionó eso mucho porque Le decía, yo me quiero morir de me siento malo, me quiero morir literalmente, no yo me me quiero quiero morir morir. por lo que pasó que en las elecciones, o sea, que el discurso no fue suficiente. Así que ahí doña Inés, después de esa situación que ya le estaba hablando, pero yo le dije, doña Inés no lo puede dejarse sucumbir, ¿verdad? Él siguió con ayuda psicológica y ellos me dieron de alta a mí.
Yo nunca me hubiese ido. Usted nunca le dio el alta. Yo nunca me hubiese ido de allí porque yo aprendí, además, déjame decirte, con mi mente inquisitiva de 28 años, yo quería saber sobre la historia de Puerto Rico y esa decisión que él tomó de crear el partido y unirse a los Estados Unidos. Y yo aprendí mucho. Y tuvo esas conversaciones con él. Sí. En la misma terapia, como parte de la misma terapia. Doña Inés a veces... Se aprovechaba. No, doña Inés a veces me mandaba a callar porque eso era de la terapia. Pues, este va a averiguar cosas que, ¿verdad? Que no queremos de que se sepan así, pero una de las cosas, y está en mi libro, ¿verdad? Que me enseñaron, pues, que son parte de la vida, que a veces tú quieres solucionar un problema inmediato, pero no ves cómo esa solución tiene un impacto posterior, ¿no ves? Y ellos quisieron bregar con la pobreza de este país porque las cosas que me contaron de lo que veían por esos campos de Puerto Rico, pues después me dijeron, pues, eso había que solucionarlo, pero siempre estamos con la esperanza de ese gran amanecer que venga, que ya todos nos imaginamos que es ese gran amanecer en su mente, ¿verdad? Pero me dio esa sensación, ¿verdad? De que estamos todos aquí prestaditos, vamos a ser felices y vamos a hacer el bien. Doctor, a nivel trascendental, ¿qué usted cree? Usted que es un doctor, ha estudiado el cerebro, ha estudiado patrones del lenguaje, ha hecho muchas investigaciones. ¿Qué ocurre después, doctor? ¿Qué ocurre después? Esa es una gran pregunta. Hasta Einstein, ¿verdad? Me he puesto a buscar, porque son inquietudes que tenemos a mi edad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Pues lo que va a pasar después es impredecible. Hay un concepto de eternidad, ¿verdad? Que quizás nuestros conceptos mentales no lo pueden entender, que una cosa no tenga principio ni fin. Pues porque vinimos, ¿verdad?, orientados hacia comenzar algo y terminarlo. Como concepto es interesante etimológicamente saber de dónde proviene, porque como concepto es increíble, infinito, eternidad. Sí. A nivel matemático, a nivel de que exista la palabra, que existe el concepto. Sí. Pero yo pienso, ¿verdad?, que toda esta, cuando tú ves el prodigio de la naturaleza y lo mucho que nos parecemos a los animales en que queremos perdurar. Obviamente tenemos el lenguaje que a veces es ¿cómo te digo? Un instrumento positivo, pero también puede ser negativo. Sí, la palabra puede construir o destruir. Nosotros vinimos aquí por razones que todavía no entendemos a hacer el bien, ¿verdad? Y a ser felices dentro de nuestra capacidad, disfrutar de esta experiencia de la vida, porque no sabemos qué va a pasar después. Ojalá, ¿verdad?, según nuestras creencias, haya algo que nos permita seguir adelante. Y yo creo que las enseñanzas de las iglesias nos han dado esperanza, ¿verdad?, de que eso que hacemos perdura. Y a lo mejor Linares se acaba, pero lo que hizo Linares, para otras personas eso va a perdurar. Y esa es la idea general. ¿Y estás satisfecho con eso? Sí, con eso me calma. Doctor, para cerrar, cuando se habla, por ejemplo, de esta pirámide de Maslow, y se habla de que la felicidad es la autorrealización, ¿está de acuerdo con eso, doctor? Yo creo que sí. Ahora, esa autorrealización tú la defines. Es distinta para cada uno. No está en un libro. No puedes dejar de que alguien te las defina. De hecho, ese es el mensaje de Desafiando la Gravedad de Wicked. Cuando ella se monta en la escoba para irse, dice, estoy cansada de hacer lo que la gente espera. Ahora yo me monto en mi ¿cómo es? Escoba. En la escoba. Y me voy y desafío lo que está allá abajo. Es un mensaje hermoso. Poderoso. ¿Verdad? Así que no podemos, nosotros tenemos que ir definiendo nuestros estándares, ¿verdad?
Obviamente somos producto de una familia, de una comunidad, de una universidad que nos enseñan cosas. Sí, de una cultura. De una cultura, pero nosotros debemos definir eso, pero siempre con el propósito de definiéndolo para el bien, no para el mal. Me da mucha pena de chicos que están en ambientes de familiares que no están en esta onda, que desarrollan unos conceptos que no son productivos para ellos ni para la sociedad. Y esos niños tenemos que ayudarlos. Cuando se los encuentra allí, doctor, cuando a los que se han encontrado allí en la cárcel, que tienen ya una imagen propia de lo que son y de lo que van a hacer y de lo que les depara el futuro. Ya lo tienen bastante definido. Sí. Yo nací así, yo voy a estar en esto y me voy a morir en esto. Y, o sea, y tú dices, este muchacho tiene 20 años, 22 años. Sí, sí. ¿Se pueden romper esos patrones, doctor? Con intensidad y con ejemplo. Ellos tienen que ver una alternativa de más seguridad, más felicidad y más capacidad de sobrevivir. Porque yo he tenido niños en las instituciones que me dicen, sí, yo no voy a vivir más de 22 años. Así, o ya aceptaron eso como un hecho. O niños que me han dicho, no, yo no quiero hacer eso que usted dice porque en casa lo hacen de esta manera. Y entonces, pues, tenemos que romper esos patrones porque al niño no le conviene ni a la sociedad le conviene. O sea, fíjate lo que dije primero, al niño no le conviene y a la sociedad no le conviene. Pero si tú no trabajas con ese individuo que acepte que su vida depende de él mayormente o de ella, a través de autoconceptos y de ideas productivas para él y para los demás, no va a echar para adelante. En esas historias de esos niños, imagínate una vez, yo estuve en un proyecto en una institución juvenil que un niño se escapó y cuando le encontraron estaba frente al Oso Blanco, en la cárcel que había aquí en Puerto Rico bien grande. Sí, sí. Y cuando le encontraron en el portón, yo no sé cómo él llegó allí. Cuando le preguntamos por qué tú estabas en el Oso Blanco, me dijo, porque ahí es que yo quiero ir cuando sea grande. Wow. O sea, él estaba... Esa era su aspiración. Su aspiración, estar en la cárcel de adultos. Su papá quizás había estado allí. Exacto. O eso es lo que la vida tiene para mí. Wow. Así que ahí yo quiero estar. Eso hay que romperlo. Y eso no se rompe con clases de los capitales del mundo, quienes descubrieron. Eso es chévere para después. En los estudios que se han hecho, esos niños que han hecho esas masacres en Estados Unidos, había evidencia de que esos niños tenían problemas y no se tomaba acción temprana para ayudarlos a echar para adelante y no fuera a matar niños en su escuela, ¿no? Así que muchas de estas personas que necesitan ayuda no la están recibiendo y tenemos que buscar métodos complementarios, Ángel, porque tú no puedes pensar que estas personas van a echar hacia adelante a través de su plan de salud, porque no hay plan que pueda, después que están en ese nivel, no hay plan que pueda bregar con la intensidad que eso necesita. Así que tenemos que buscar otros medios. Y como dice Albert Einstein, doctor, locura es hacer lo mismo y pensar que vamos a tener resultados diferentes. Exacto, sí. Así que la apuesta entonces es tenerle fe a la comunidad. A la comunidad guiada por evidencia. Evidencia de lo que funciona y lo que no funciona. Y eso va a requerir que las universidades piensen que a través de investigación vamos a diseminar estos estudios a las comunidades para que las comunidades usen lo que funciona y descarten lo que no funciona. Pues doctor, agradecidísimo. Agradecido a ti por este gran momento de lenguaje. Y del compartir, doctor. Gracias. Se le aprecia mucho. Gracias, y se le tiene mucho respeto y esperamos que esto haya sido de beneficio para ustedes y que igualmente esta información sea de utilidad para sus vidas y de bendición para sus familiares y sus seres queridos. Así que si les gustó este contenido, compártanlo. Si lo están viendo en las redes sociales, si lo están viendo a través de YouTube, denle ahí a la campanita para que puedan tener las notificaciones cada vez que subimos
una nueva edición de Alterna Podcast. Agradeciendo al doctor Nicolás Linares, lo invitamos también a que busquen a través de Google, busquen contenidos, entrevistas que le han hecho previamente al doctor Linares. Hay mucha información en Google sobre su trayectoria. Doctor, agradecido. Muchísimas gracias. Un placer. Nos Igual, vemos. doctor. Éxito.